Levítico 16, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias una vez más, estando delante de ti, Señor. Te damos por ese precioso libro y esta porción preciosa que hemos estado leyendo, Señor. Pedimos tu bendición en esa tarde, en esa mañana realmente, en el mensaje. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando a través de tu siervo. Ayúdame, Dios, con mis pensamientos, mis palabras. Señor, realmente toma el control de mi vida para enseñar tu palabra, Señor, predicarla con denuedo, que se haya tocando nuestros corazones, Padre. También dame fortaleza para estar aquí en pie, delante de mis hermanos, Señor, y trayendo el mensaje de tu palabra. Rogamos también por aquellos corazones que no te conocen, que tú toques sus vidas, Señor, y puedan salir de aquí con una nueva vida en Cristo, mi Dios. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos, te lo ruego de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. En esa mañana, hermano, quiero hablar acerca de la sangre. La Biblia nos habla acerca de la sangre. ¿A cuánto le encanta esa morcilla? Ya no quieren levantar la mano, ¿verdad? Esa morcilla. Bueno, mis hermanos, vea conmigo a Levíticos 17, un capítulo más adelante. Levítico 17. En el libro de Levítico encontramos todas aquellas leyes que Dios dio a la nación de Israel. Encontramos leyes ceremoniales, encontramos leyes sacerdotales, leyes cívicas en el libro de Levítico. Leyes morales también encontramos allí, las encontramos también en otros pasajes de la Biblia. Pero nota aquí en Levítico capítulo 17, lo que el Señor nos dice en cuanto a la sangre. Para que la Biblia dice que, bueno, no me voy a adelantar, vamos a leer ahí Levítico 17. ¿Están allí? Ok, fíjense lo que dice ahí, versículo 11, dice: porque la vida, ¿de qué? ¿De qué, mi hermano? Ahora, ¿de la carne es qué? Es la sangre. En la sangre está. Ahora, déjame aclarar algo aquí. ¿Verdad? Hay gente que dice, ¿verdad? Hay algunas religiones que enseñan: no podemos hacer transfusión de sangre porque estamos comiendo un pedacito de vida. Hermano, cuando está hablando aquí de la vida de la carne, no está hablando del soplo de vida que Dios nos dio. Aquí está hablando de lo que mantiene viva la carne. ¿Sí me entiende? Tanto de animal como de ser humano. ¿Ok? Y el Señor dice: porque la vida de la carne en la sangre, ¿qué dice? Está. Ahora dice: y yo os la he dado. ¿Qué es lo que Dios dio? ¿De qué está hablando? De la sangre. ¿Sí? Porque dice: y yo os la he dado para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Expiación. Y ahorita vamos a aprender qué es expiación. Dice: para hacer expiación sobre el altar por vuestras ¿qué? Almas. Y la misma sangre
hará expiación de la persona. ¿Sí me entiende? ¿Para qué Dios dio la sangre? Para expiación. La palabra expiación es hablando de cubrir los pecados, de perdonar pecados. Eso es lo que está hablando expiación. Y dice la Biblia que es la sangre fue dada para hacer ¿qué? Expiación. No fue dada para comerla. No fue dada para derramarla. Ahora, hay gente que dice, no, ese mandamiento de no comer sangre es mandamiento de la ley. Les tengo noticias. No es mandamiento de la ley. Vaya conmigo, vamos a ir a algunos otros pasajes. Antes de ya, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9. Hablando, ¿para qué Dios nos dio la sangre? ¿Para qué fue? Expiación. ¿Expiación por qué? Por vuestras almas, ¿sí? Por vuestros pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ofreció su sangre para redimir ¿a quién? Al ser humano de sus pecados. Porque la sangre fue dada para expiación, no para comer. Lo siento, hermanitos, a ustedes que les gusta esa morcilla cochina, ¿verdad? Yo no sé cómo les puede gustar esa morcilla. Señor los reprenda, hermano. Seguimos. Ahora, fíjense, hermano, fíjense. Yo quiero hablarles algunas cosas, lo que la Biblia nos enseña acerca de la sangre. No es un mandamiento del Antiguo Testamento, de la ley. Ese mandamiento de no comer carne con su sangre está antes de la ley. Vaya conmigo al libro de Génesis, mi hermano. Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9, mi hermano, encontramos allí el pacto que Dios hizo con Noé. Ya había pasado el diluvio. Ahora, fíjese lo que dice ahí en el versículo 4. Versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado, ¿qué? Todo. Pero, carne con su vida. ¿Cuál es la vida de la carne? La sangre. Carne con su vida, que es su sangre, ¿qué dice? ¿Qué dice? No comer. No es mandamiento de la ley. Aquí todavía no habían dado la ley. ¿Sí? Ahora, en primer lugar, en cuanto al mandamiento de Dios, Dios dice que no deben comer sangre. Segundo mandamiento en cuanto a la sangre. Ahí en el versículo 6, versículo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras. ¿Cuál sangre va a demandar? Exactamente. Dice, carne con su sangre no comerás. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho ¿qué? El hombre. Ahora, ahí son dos mandamientos que Dios dio en cuanto a la sangre. El primero es ¿qué? No comer. El segundo es no derramar. Cuando habla de no derramar sangre, está hablando de no matar. ¿Sí me entiende? Ahora,
El versículo 5 dice, en tal caso, o sea, nos dice, ¿verdad? El que come sangre o el que derrama sangre, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta. Ahora, en cuanto a estos dos mandamientos, tenemos dos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo de el quebrantamiento de ese mandamiento, lo encontramos allá en Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 31 al 34. 31 al 34 dice: E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Déjame hacer una paréntesis acá, hablando de la historia. Lo que había pasado es que Saúl dijo, nadie va a comer hasta que no hayamos tenido victoria sobre los enemigos. Su hijo Jonatán se fue con su paje de arma y comenzó a pelear, y Dios le dio una batalla a Jonatán. Regresó Jonatán de esa victoria y probó ese miel. Rompió el mandamiento. O sea, lo que venía sobre Jonatán era la muerte. El pueblo defendió a Jonatán. Fueron a pelear con los filisteos. Dios dio una victoria. Pero en medio de esa batalla dice que el pueblo estaba muy ¿Usted se imagina pelear habiendo pasado 3 días sin comer? ¿Cuántas fuerzas podríamos tener? Difícil. Ahora, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Dice el versículo 32, se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y lo degollaron en el suelo, y el pueblo comió ¿qué? ¿Cuál era el mandamiento? No comer. Versículo 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre, y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande, y ahí usted sigue la historia, él agarró y comenzó a hacer los sacrificios y a preparar la carne adecuadamente para que todo el pueblo pudiera comer. Pero ahí rompieron el mandamiento. ¿Prevaricaron contra quién? Contra Jehová. El segundo ejemplo que tenemos, ahí porque comieron sangre, pero el segundo mandamiento que encontramos en la Biblia, roto en cuanto a esto, es la sangre derramada. Allá en Génesis capítulo 4, versículo 9, el primer homicidio registrado en la Biblia. Caín y Abel, exacto. Jehová dijo, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí está. Los dos mandamientos fueron rotos por el hombre. Primer mandamiento, el Señor dijo que no comerás carne con su sangre. El segundo mandamiento, no derramarás sangre. ¿Por qué? Porque la sangre fue dada para expiación. No fue dada para derramarla deliberadamente, no fue dada para comer la sangre, ¿verdad? Fue dada para hacer expiación. Ahora, el mandamiento de esto, mi hermano, no está en la ley. Ahora, en la ley encontramos nuevamente ese mandamiento, pero Dios lo dio antes de ¿qué? De la ley. ¿Ok? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24. Éxodo 24 encontramos
sacar aquí un momentico. Moisés está delante de los ancianos allá en el monte Sinaí. El monte Sinaí es representativo de la ley. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Moisés la ley allá, en ese lugar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Versículo 1 dice, y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés habló con Dios. Moisés fue y refirió todas las palabras ¿a quién? Al pueblo. Ahora, fíjese lo que dice, vaya conmigo al libro, ahí mismo en el versículo 7. Tomó el libro del pacto. ¿Quién? Moisés. Lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos ¿qué? Todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de ¿qué? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre fue dada para expiación. Ahora, aquí hicieron un sacrificio. Y esa sangre que tomaron de ese sacrificio, mi hermano, agarró Moisés y tomó una parte de esa sangre, la roció sobre ¿quién? Sobre el pueblo y sobre ese libro, sellando así ese pacto. Ahí se selló el pacto de la ley. Es decir, ese pacto de la ley fue sellado con sangre. Éxodo capítulo 12. Entonces encontramos que la sangre fue dada para expiación. La sangre fue el símbolo de concertación de un pacto. Éxodo capítulo 12. No lo vamos a leer allá, pero ustedes han estudiado, han leído ese pasaje. Está hablando aquí de la salida de los hebreos de la nación de Egipto. Ya el Señor había hablado con Moisés. Y aquí se conoce como la celebración de la primera Pascua hecha por los hebreos. Ahora, ¿en qué consistió esa Pascua? Bueno, agarró el Señor, le dijo, van a hacer un sacrificio, según el número de las familias, van a tomar ahí un animalito, ¿verdad? Y lo van a sacrificar. Y con la sangre de ese animalito, van a pintar los dinteles de la puerta, ¿para qué? Exacto. Ahora, quiero resaltar algunas cosas aquí. El versículo 3 dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un ¿qué? ¿Un qué? Un cordero. La Biblia en el libro de Isaías me dice que el Señor Jesucristo fue como cordero, ¿a dónde? Al matadero. Ahora, el Señor le dijo, toma un cordero. Ahora, note la característica de ese cordero. Al versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Ahora, déjeme decirle algo, mi hermano. Todo lo que el Antiguo Testamento en cuanto a sacrificios se hacía, era una sombra de lo que iba a venir con respecto al Señor Jesucristo. Cada sacrificio era una sombra. Estaba hablando de lo que Dios iba a hacer. Por eso el Señor les dijo a ellos, van a tomar un animalito, pero ese animalito será sin defecto. Es decir, ¿podrían ofrecer al Señor hacer un sacrificio con un animalito que le faltaba un ojo? No. ¿Le faltaba una patica? ¿Una pezuña? Nada. Tenía que ser perfecto. No, este es el más desnutrido que tenemos, vamos a ofrecerlo.
tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque ese animalito perfecto estaba apuntando a aquel cordero que un día iba a venir a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, y ese cordero, el Salvador, el cordero perfecto. ¿Sí? Ahora, aquí es la primera Pascua. Entonces encontramos que la sangre fue dada para hacer expiación. Encontramos que la sangre fue utilizada para concertar un pacto que fue el pacto de la ley. Y encontramos que la sangre fue usada por señal. Ahora, ¿señal para qué? Fíjese lo que dice allá en los versículos. ¿Dónde soy? Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre fue la señal de protección en el pueblo hebreo, de protección contra el ángel de la muerte que había de pasar por ese lugar, matando a todo primogénito de los hijos, de los primogénitos de Egipto. ¿Sí? Esa fue la última plaga que Dios mandó a Egipto. ¿Okay? Entonces tenemos la primera Pascua celebrada allí. El Señor le había dicho a ellos que eso lo iban a hacer como estatuto perpetuo todos los años. ¿Okay? Ahora, volvamos a Levítico capítulo 16. En Levítico capítulo 16 encontramos lo que tenía que hacerse cada año, mi hermano. Todos los años se tenía que hacer esa expiación. Le dije que expiación, ¿qué quiere decir? Cubrir. ¿Sí? Cubrir. Objetivamente es eso, cubrir los pecados. ¿Ok? Pero está hablando también de manera figurativa, que es perdonar o quitar los pecados. Ahora, la sangre de los animales, mi hermano, no podía quitar el pecado. Lo que hacía era que cubría el pecado. Y anualmente, cada vez que se hacía esa expiación, los pecados del pueblo eran recordados. Vamos a ver algunas características aquí, ¿verdad? En ese capítulo. Si alguno de ustedes ha leído ese capítulo, se va a dar cuenta que en ese capítulo se está hablando de ese nombre Azazel. ¿Sí? ¿Saben que ahí aparece ese nombre? Vamos a leer. Levítico 16, leímos hasta el versículo 5. Versículo 6 dice: hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Vamos a parar aquí. En ese capítulo está en acción 5 animales. Un becerro que dice que era para expiación. Un carnero para holocausto. Después 2 machos cabríos que eran también para expiación, y había un carnero que era para el holocausto. Dos sacrificios, uno expiación y otro holocausto. Pero hay 5 animales allí mencionados. Ahora, 2 animales de ellos eran para hacer uno expiación y otro holocausto por el sacerdote. Y el resto de los animales era para hacer la expiación y el holocausto por el pueblo. Y vamos a ver eso en los siguientes versículos. Vamos a ir allá al versículo 11 en adelante. 16 del versículo 11 en adelante. Dice: hará traer Aarón el becerro que era para expiación, ¿qué? Suya. Sí, Aarón agarraba un becerro, lo llevaba delante de Dios. Ese es el becerro que va a ser para hacer expiación por mí y por mi familia. Después volvía Aarón y presentaba un siguiente animal.
y llevaba los dos machos cabríos. Iba nuevamente delante de Dios, llevaba dos machos cabríos. Dice el pasaje, yo voy a contarle la historia. Ahí en el pasaje va a encontrar que le dijo Dios, vas a echar suerte sobre esos dos machos cabríos. Va a agarrar uno, va a echar suerte suerte por Jehová sobre ellos y suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, ese macho cabrío va a servir por expiación por el pueblo. Y aquel macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel va a ser enviado. La palabra Azazel no es un personaje. La palabra Azazel está hablando de aquel que es enviado lejos en el desierto. Es lo que significa Azazel. No está hablando de una persona. Se está refiriendo a ese macho cabrío que iba a ser enviado lejos. Ahora, recuerde que la sangre fue dada para expiación. Y eso es lo que Dios está pidiendo ahí a Aarón. Vas a hacer la sangre de expiación ahí. Entonces lo que hacía Aarón, agarraba el becerro, lo mataba, lo sacrificaba, tomaba la sangre de ese becerro, que era por él, entraba al lugar santísimo y rociaba esa sangre, mi hermano, sobre el propiciatorio. Y ahí él hacía expiación primero por él y su familia. Luego regresaba, salía y agarraba uno de los machos cabríos, hacía también expiación, lo sacrificaba, tomaba la sangre, entraba nuevamente al lugar santísimo y presentaba esa sangre por el pueblo. Hacía expiación por el pueblo, ahí en el lugar santísimo. Luego tomaba el otro macho cabrío y ponía sus manos sobre ese macho cabrío y comenzaba a confesar los pecados de él, de su familia y del pueblo sobre ese macho cabrío vivo. Luego enviaba a ese macho cabrío con alguien hacia el desierto y lo soltaban en el desierto para que se perdiera ese macho cabrío. Ese era el que llevaba la suerte por Azazel. Y lo que representa allí es lo que Cristo, mi hermano, vino a hacer por nosotros. Y ahorita vamos a hablar de eso. Luego, ¿verdad? Aarón se cambiaba sus vestiduras y agarraba ese carnero del holocausto, el carnero del holocausto por él, agarraba el carnero del holocausto por el pueblo, hacía el sacrificio allí, quemaba, hacía todas las grosuras y todo eso, y ese era el holocausto de toda la congregación para finalizar aquel sacrificio de expiación por los pecados de él y de todo el pueblo. Por falta de tiempo no leemos todo ese capítulo, usted puede leerlo allá en su casa, todo el capítulo 16 y explica todo ese asunto. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la explicación de la expiación. Ahora, el Señor le había dicho allá, vamos al versículo 28 de Levíticos 16, 29, perdón. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará ¿qué? Expiación por vosotros, y seréis limpios de todos ¿qué? Vuestros pecados delante de ¿quién? De Jehová. Hermano, todos los años, año tras año, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a hacer ese sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que pasaba aquí, mi hermano? Es que el pueblo todos los años estaba recordando sus pecados. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue ese sacrificio perfecto. Vemos varias cositas acerca de la sangre. Primero, la sangre fue dada para expiación.
Segundo, fue símbolo de concertación de un pacto. Tercero, fue por señal de protección. Y cuarto, se hacía expiación anualmente por los pecados del pueblo. Ahora, en cuanto a Cristo, vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer versículo 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de ¿qué? De culto y un santuario ¿qué? Terrenal. ¿Cuál era ese primer pacto? El pacto de la ley. Por eso es que en el Antiguo Testamento se hacían todos esos sacrificios para poder expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Es decir, cubrir con sangre los pecados del pueblo, mi hermano. Porque la sangre fue dada para expiación. La Biblia me dice ahí en el versículo 22, casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión de pecados. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, ahí Él dio toda ¿qué? Su sangre, mi hermano, para que usted y yo podamos ser limpiados de todos nuestros pecados. Ahora tenemos todos esos cultos, esas ordenanzas que había en el antiguo pacto. Ahora saltemos al versículo 15 de Hebreos 9. Así que por eso es mediador ¿de qué? ¿De quién está hablando? Vamos a leer versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador ¿de qué? ¿Qué significa mediador? Intercesor. En el libro de Timoteo me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué Él es el único mediador? Porque Él fue el único que pudo hacer un sacrificio perfecto, dando toda su sangre para poder remitir o hacer remisión de los pecados de la humanidad. Por eso es el único que puede intermediar entre Dios y el hombre. Ay, ¿qué pasó con María? Ella no es la intercesora, no, mi hermano. La intercesora no es María, ella no dio su sangre. Ni el Papa, ni ninguno de esos sacerdotes. ¿Fue quién? Cristo. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Se acuerda? La sangre fue el símbolo usado, fue lo que usó Moisés para hacer esa concertación de un pacto, el pacto de la ley. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, Moisés la remitió al pueblo, el pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que la ley nos ha dicho y la vamos a obedecer. Hicieron un sacrificio, rociaron la sangre sobre el pueblo, rociaron la sangre sobre ese libro de la ley y ahí concertaron ¿qué? El pacto. Ahora, el pacto de la gracia ha sido concertado por la sangre. ¿Pero la sangre de quién? De Cristo. Ya no es de animales. Ya no es la sangre de esos toros, de esos machos cabríos, de esos animalitos. Ya es la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, el Señor Jesucristo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? Herencia eterna. Ahora, seguimos leyendo. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte, ¿qué dice? Se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto, dice, fue instituido sin sangre. ¿Qué pasó con el primer pacto? ¿Lo instituyeron con qué? Con sangre. Ahora dice, versículo 19,
porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos. ¿De qué? De misterio. Dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? O sea, la sangre de Cristo, mi hermano. Si la sangre de los oros sirvió para concertar ese pacto allá de la ley, en la concertación del pacto de la gracia se concertó con la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el pacto de la gracia. Por eso es que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. ¿Ok? Seguimos. La sangre de Cristo concertó ese nuevo pacto. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerdan de la Pascua de la nación de Israel? Éxodo capítulo 12, cuando salieron de Egipto, cuando iban a salir de Egipto, ¿sí? Le dijo que tomaran un animalito, ¿verdad? Hicieran ahí un sacrificio, la sangre la usaran para untar ¿qué? ¿Sí? Y dijo, esto es Pascua y lo haréis siempre, ¿verdad? Todos los años también tenían que hacer eso. Ahora, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra ¿qué? Que es quien, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. El pueblo de Israel tenía que hacer todos los años ese sacrificio de Pascua, esa celebración de la Pascua. Ahora la Biblia me dice que nuestra Pascua es ¿quién? Y Él ya fue sacrificado. Por eso no hacemos sacrificios, porque toda la ley se cumplió ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba Cristo a hacer. La sangre de Cristo. Entonces ya ahí tenemos, sabemos que el pacto de la gracia fue concertado con la sangre de ¿quién? De Cristo. Ya no tenemos que celebrar la Pascua todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Volvemos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, y note esto, una vez para, ¿en dónde? Habiendo obtenido eterna. Ahora, ¿qué es redención? Redención es ese acto con el cual Cristo, ¿verdad?, va a ofrecer el pago de nuestros pecados con su sangre para poder comprarnos para sí. Eso es lo que es redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, la Biblia me dice que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que entrar vez tras vez, o sea, cada año al lugar santísimo para ofrecer la sangre de un macho cabrío en expiación por todo el pueblo, y simplemente era cubierto el pecado, y anual, cada año tenían que estar recordando sus pecados.
Pero Cristo me dice que Él agarró, entró con su propia sangre a ese lugar santísimo delante de Dios el Padre, puso su sangre delante de Dios para poder aplacar la ira de Dios el Padre con la sangre de ese Cordero perfecto y así poder con su propia sangre redimirnos del pecado. Ahora, la redención, mi hermano, no es simplemente cubrir el pecado. La redención es limpiarme del pecado, quitar ese pecado, sacarlo lo más lejos posible. Dice la Biblia que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestros pecados. Dice la Biblia que allá agarró nuestros pecados, los lanzó a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Ahora, el sacrificio de Cristo, mi querido hermano, se trajo mejores beneficios para usted y para mí, sin que usted y yo hagamos tantas ofrendas, tantos sacrificios, tantas obras, sino simplemente confiar en el precioso sacrificio de Cristo para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Eso lo logró solamente la sangre de Cristo Jesús. Ya no existen más sacrificios por el pecado. Porque en Cristo se cumplió ese perfecto sacrificio. Y dice que a través de ese sacrificio, el hombre que viene a los pies de Cristo y se arrepiente de su pecado y Dios lo redime de su pecado, dice que obtiene, ¿qué? ¿Pero cómo? Eterna redención. Es por eso, mi querido hermano, que el creyente, el verdadero creyente, no pierde la salvación. ¿Qué significa eterno? Para siempre. Pero esa eterna redención, mi hermano, la podemos obtener solamente en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No existe ninguna mujer, no existe ningún hombre terrenal que sea intermediaria entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Es lo que dice 1 Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sacrificio perfecto para darnos eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión ¿de qué? De los pecados. Hermano, era importante que alguien tomara el lugar de usted y mío para que pudiera pagarse la deuda de nuestros pecados. Y hay una diferencia entre la expiación del Antiguo Testamento y la redención. De hecho, la idea de expiación en el Antiguo Testamento la encontramos en el Nuevo Testamento en un solo versículo. Y es allá cuando entró el publicano y un fariseo entraron al templo a orar. El fariseo, dice la Biblia, que comenzó a orar consigo mismo diciendo, Señor, gracias te doy porque no soy como ese publicano, gracias te doy porque doy diezmo todos los días, todas las semanas, ¿verdad? Los traigo al templo, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero dice la Biblia que el publicano allá no quería ni siquiera alzar sus ojos y dijo lo siguiente, sé propicio a mí, pecador. Esa expresión, sé propicio, es una expresión que está clamando, Señor, tú eres el único que puedes expiarme. Es el único pasaje en el Nuevo Testamento que encontramos con la idea de expiación, que viene del Antiguo Testamento. Y es lo que cada pecador debe clamar al Señor. Sé propicio. ¿Sabe por qué? Porque es el único sacrificio perfecto que puede limpiarnos de todos nuestros pecados, a todo ser humano. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Ahí en el versículo 24 del capítulo 9
dice lo siguiente. 9:24, Hebreos 9:24, y después vamos a leer capítulo 10. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, de ese tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés, figura del verdadero, sino en ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Expiación es cubrir, redención es quitar. Y Dios vino, Dios murió en esa cruz para redimirnos. ¿De qué? Del pecado. Para apartarnos del pecado. Y eso es lo que está hablando de redención. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Y aquí entramos en el versículo 10, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y quiero resaltar 5 cosas aquí. Primero, lo que nos dice acerca del Antiguo Testamento. Dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que está diciendo, mi hermano, esos sacrificios no podían limpiarnos completamente de nuestro pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento. Versículo 3 dice, pero en estos sacrificios de antaños, vamos a llamarlo así, cada año se hace memoria de ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque no eran quitados. Eran simplemente cubiertos. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y hermano, en primer lugar, el sacrificio del Señor Jesucristo era la voluntad de Dios. Era el plan perfecto de Dios para poder salvar ¿a quién? A la humanidad. Dice ahí, versículo 7, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice, como en el rollo del libro está escrito, ya las profecías hablaban de eso, de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, que dice, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora, déjeme decirle, ¿qué es lo que había pasado, mi hermano? Porque dice que no quisiste, si en la ley Dios había mandado eso. Lo que pasó es que la nación de Israel llegó a un punto a desobedecer tanto a Dios, que cuando ellos ofrecían sacrificios, a Dios no le agradaban. No, esos sacrificios, dice la Biblia, que ya los aborrecía Dios. Y Dios dice ahí, versículo 9, ¿verdad? Dice, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Dice, quítalo primero para establecer ¿qué? Eso último. Por eso, mi hermano, es que el pacto de la ley finaliza cuando entra el pacto de la gracia y ya no hacemos sacrificios, porque el sacrificio perfecto fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Versículo 10 en adelante dice, en esa voluntad. ¿En cuál voluntad, mi hermano? La de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios?
el sacrificio de Cristo. Ahora dice, en esa voluntad, versículo 10, somos ¿qué? ¿Qué es santificado, mi hermano? Apartados para Dios. Es decir, el hombre no puede ser santificado en sacrificios. El hombre es solamente santificado en el sacrificio de Cristo. El único sacrificio perfecto. En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? No dice de María. No dice del Papa. Ni de la mamá. Dice, ¿de quién? De Jesucristo. El único que murió en la cruz del Calvario. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Bueno, por eso, hermano, cuando celebramos la cena del Señor, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ni estamos bebiendo la sangre de Cristo. Eso es simbólico del sacrificio que Dios hizo. Y lo que Dios quiere con esa ceremonia, que es un mandamiento de Dios, es simplemente que recordemos el sacrificio de Cristo y recordemos que Dios va a venir por segunda vez sin relación. ¿Con qué? Con el pecado. Porque ya Dios pagó el precio, la deuda del pecado. Versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, ¿qué? Los sacrificios. El sacrificio de Cristo, mi querido hermano, es lo único que puede perfeccionarnos, limpiarnos, santificarnos del pecado. No hay más nada. Por eso, mi querido hermano, cuando una persona va a ser, necesita ser salva, necesita mirar ¿a quién? A Cristo. Porque Él fue el único sacrificio perfecto. No hay más nadie que pueda salvarlo. El sacrificio fue hecho por Dios. Ahora queda la responsabilidad del hombre de creer, confesar y aceptar. Necesita creer en ese sacrificio. Necesita confesar sus pecados delante de Dios y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Eso es lo que cada hombre necesita. No, que me voy a portar bien. Ya no hay sacrificios. No, que tengo que apartarme del pecado. No puedes sin Dios. No, que voy a hacer tal cosa para poder alcanzar la gracia de Dios. No puedes, ya el sacrificio fue hecho. De otra manera sería nulo el sacrificio de Cristo. Y no hay nada que pueda anular el sacrificio de Cristo porque fue un sacrificio perfecto. El Dios perfecto haciendo un sacrificio perfecto para perfeccionar al pecador. De manera que el hombre lo único que tiene que hacer es simplemente mirar a Cristo. Por eso es importante la sangre. Porque la sangre fue dada para expiación. Para traernos eterna redención al pecador. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Versículo 18. Pues donde hay remisión, es decir, donde hay salvación, donde Dios ya ha quitado el pecado, donde Dios ya ha pagado la deuda del pecado, dice, de esto no hay más ofrenda. ¿De qué? Por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad
Porque ya Dios nos libró del pecado para entrar ¿a dónde? Ahora, note esto. En el Antiguo Testamento había un velo, ahí en el templo, en la tienda, en el tabernáculo. Había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podía entrar el sacerdote a hacer ciertos sacrificios, pero en el lugar santísimo entraba una vez al año para hacer ese sacrificio de expiación. Una vez al año. Todos los años tenía que hacer lo mismo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Eso significa que ahora hay entrada libre. Usted y yo podemos entrar a ese lugar santísimo, la presencia de Dios, para poder estar delante de nuestro Salvador. Versículo 20, por el mismo camino, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? En plena, ¿qué? Certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No solo nos dio redención, sino nos dio entrada, ¿a dónde? Al lugar santísimo. El pueblo no entraba al lugar santísimo. Iba el sacerdote en representación del pueblo a hablar con Dios. Ahora no. Ahora usted y yo podemos estar delante de Cristo Jesús y poder obtener eterna, ¿qué? Redención. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y con nuestros ojos cerrados, nadie viendo, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por ese buen tiempo, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Qué mensaje más precioso que hablar de la cruz, del sacrificio perfecto hecho por ti, Señor. No más necesitamos es venir a ti, Señor. Acercarnos delante de ti, mi Dios, con fe, en arrepentimiento de nuestros pecados, buscando tu perdón y entregando, Señor, por completo nuestras vidas en tus manos, Señor. Dejando que tú seas nuestro Señor y Salvador personal. Padre, gracias por tomar nuestro lugar en esa cruz. Gracias por derramar tu preciosa sangre, pagando la deuda de nuestro pecado, Señor. Y la verdad que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder merecer la gloria, porque no la merecemos. Y podremos ir a la gloria solamente por tu gracia, Señor. El único que murió en la cruz, Cristo Jesús. Mientras seguimos así con nuestros ojos cerrados, nadie viendo, la pregunta es si todos nos hemos apropiado de ese sacrificio de Cristo. Algunos de nosotros podemos recordar cómo en tiempos pasados habíamos creído y veníamos creyendo y confesando nuestros pecados delante de imágenes, de ídolos o de algunas personas terrenales, cuando nadie pudo tomar nuestro lugar sino solamente Cristo. Quizás habrá alguien en medio nuestro que puede decir, pastor, la verdad es que yo creo que algún día alcanzaré el cielo si me porto bien en ese mundo. Quizás habrá alguien que pueda decir, pastor, la verdad es que yo creo que la única que puede interceder por nosotros es la Madre de Jesús. La verdad es que yo creo que tengo que hacer sacrificios, o portarme bien, o hacer obras para poder alcanzar el cielo. Pero hemos visto que la obra de Cristo
fue lo único que pudo aplacar la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Y un día dice la Biblia que va a aparecer por segunda vez, pero esa oportunidad no va a tener ninguna relación con el pecado, sino va a ser para juicio. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Será usted que va a estar delante de Dios ante ese juicio? ¿O usted podrá aceptar la eterna redención que Dios le está ofreciendo? La Biblia dice que el día de salvación está presente. Hoy día usted puede ser limpiada, redimida o redimido o limpiado de su pecado si usted decide creer en el sacrificio de Cristo. Quizás habrá alguien aquí que pueda decir, pastor, yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona que en creer en ese sacrificio perfecto, pues viendo por lo que usted ha enseñado, que no hay más sacrificio por el pecado, sino el que hizo Cristo. Yo quiero que Dios me limpie de mi iniquidad y me haga una nueva criatura. Yo soy esa persona, pastor. Ore por mí. Simplemente en el lugar donde usted está puede levantar su mano. Yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que pueda decir, pastor, yo aquí soy yo? Yo quiero tener esa eterna redención que Dios ofreció a través de su sacrificio perfecto. Ore por mí, pastor. A ver esa mano levantada. ¿Habrá alguien así que pueda decir, yo quiero ser esa persona? Yo quiero recibir esa eterna redención que solo la puedo encontrar en Cristo Jesús. Aquí estoy yo, pastor. Ore por mí. No estamos para avergonzar a nadie, pero queremos mostrarle con la Escritura cómo puede tener usted esa eterna redención que es en Cristo Jesús. Denos la oportunidad de mostrarle con la Biblia. ¿Habrá alguien así? Simplemente levante su mano y voy a orar por usted. ¿Habrá alguien así? Padre, gracias por tu palabra. Señor, la verdad es que nuestras rodillas deberían de estar dobladas, dándote las gracias, Señor, por ese precioso sacrificio, sabiendo que desde el momento que vinimos a ti en arrepentimiento, hemos tenido eterna redención por tu precioso sacrificio, Señor. Padre, gracias por lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios. Y ahora podemos estar delante de ti, sin ningún intermediario humano. A través de tu sacrificio podemos ir delante de ti, Señor, a orar, a poder limpiar nuestras almas, a poder, Señor, presentar todas nuestras peticiones, oraciones, a poder, Señor, mantener un corazón limpio, estando delante de ti, Dios. Y nada de eso hubiera sido posible si tú no hubieras muerto en esa cruz, tomando nuestro lugar. Señor, en esa mañana, en esa ya tarde, Señor, queremos agradecerte por haber tomado ese lugar de nosotros en la cruz del Calvario, para hoy día poder tener esa eterna redención, Señor. Pero ayúdanos, mi Dios, como dice tu palabra, Señor, allí en el libro de Pedro, poder llevar una vida santa, lejos del pecado. Y gracias, Señor, porque tú no te acuerdas más de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has librado de él. Pero, Señor, sabemos que andamos en ese mundo, en nuestro peregrinaje, asociándonos, Señor, con ese mundo, lo cual te pedimos perdón. Y nos ayude, Señor, cada día a acercarnos a ti en santidad. Santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor, Señor. Padre, gracias
Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por haber librado nuestras almas de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu gracia tenemos la promesa de un día estar en tu presencia, Señor. Sabemos y estamos seguros en quien hemos creído, nuestro Salvador. Señor, si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, oramos por dicha persona. Que tú obres en su corazón, Señor. Redargullas pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que pueda clamar a ti en busca de tu perdón, Señor. Y obtenga la eterna redención, Señor. Gracias por lo que has hecho en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, gracias por su tiempo. Les recuerdo, hermanos, esa noche a las 5 de la tarde, esta tarde a las 5, vamos a cerrar la serie que hemos venido trayendo acerca de el cortejo. Y el principio que vamos a dar esta noche es bien, bien importante, hermanos, no se lo pierda. Venga a las 5 de la tarde. Dios les bendiga, salúdense unos a otros, saluden a quien nos visita y nos vemos esta tarde a las 5. Dios les bendiga.